que es lo de las huelgas de hambre. Las huelgas de hambre de los presos políticos Sí. es el último recurso. El último recurso. Es el último recurso que tiene un preso político para llamar la atención sobre su caso en el exterior, tratar de conseguir la mayor solidaridad posible y para demostrarle a sus carceleros que no se va a rendir, que no lo van a poder doblegar y que está dispuesto a arriesgar su vida con tal de que se le haga la mínima justicia que se le puede hacer a un prisionero cubano en esas condiciones. Porque la gente a veces no le da importancia, no, que está en huelga de hambre. Bueno, se muere la gente en huelga de hambre. Acaba de ocurrir el caso de Giancarlo González González. Se muere la gente en huelga de hambre y no solo te mueres por inanición si te demoras muchos días en comer, sino que te puedes morir a los 3 días de una huelga de hambre por algún fallo del sistema, claro. Además de un sistema que está expuesto a toda una cadena de maltratos y de condiciones pésimas. Entonces las huelgas de hambre de los presos políticos, aunque duren un día, hay que apoyarlas. Aunque dure un día hay que apoyarla, aunque sea de 3 horas hay que apoyarla, aunque sea que por una razón que nosotros entendemos hay que apoyarla, porque ese preso político lo que está es tratando de llamar la atención sobre su caso y el de todos los demás para que se les respete, para que se les conceda un mínimo de condiciones, para que el mundo sepa cómo es que se le está tratando. Y por último, Luis Daniel Ferrer dijo una cosa que nosotros... Luis Enrique dijo una cosa que nosotros hemos hablado aquí semanas y semanas, del 11 de julio, y se nos ha pasado. Señores, se murieron 20 generales en cadena. Sí. En cadena ahí cayeron generales. Y entre ellos, coroneles. El entonces jefe del Ejército Oriental, que es una de las figuras más importantes del aparato militar cubano, que tenía 58 años. Sí. Es decir, mucho más joven que tú y que yo. Exacto. Y a la mayoría de los cuales a ninguno de los cuales se le enterró con grandes honores que yo sepa. No. Simplemente escondido en la sombrita. Hubo uno, el que era antes el jefe de la inteligencia, que yo supongo que para mayor humillación lo enterraron en el panteón de los bomberos. Sí. Como no me acuerdo ahora el nombre, que era el jefe de la inteligencia. O sea, que dentro de la esfera militar hay movimiento. Dentro de la esfera militar, el 11 de julio provocó una sacudida. Creo que tenemos a Orlando. Mira, tenemos a Orlando Gutiérrez Boroná, secretario general del Directorio Democrático Cubano y líder, presidente de la Asamblea por la Resistencia. Y fíjate, cada uno de los líderes de las organizaciones presentes hoy, Rafa Montalvo, Ángel de Fana, Tony Costa, Silvia Iriondo, cada una de las personas puso un ángulo importante. Y en algo en el que coincidieron Luis Enrique Ferrer, que lo acabas de mencionar, Marcel Felipe, presidente del Museo de la Diáspora Cubana, y Orlando Gutiérrez Boroná, fue en el tema de que tenemos que poner como prioridad a los presos políticos. Así es. Y otra cosa importante que dijo Orlando, el tema de la unidad. Ya tenemos a Orlando Gutiérrez Boroná por ahí. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, bienvenido aquí a nuestro programa A Fondo. Andrés Reinaldo y Miguel Cosillo. Un abrazo, Orlandito. 2 personas que aprecio mucho como intelectuales y gente que piensa claro. Gracias. Orlando, número 1, tu impresión del evento, y número 2, te pregunto directamente porque diste 3 mensajes importantes a mi juicio que me gustaría que lo compartieras con el público. Bueno, ante eso, quiero decirle a ustedes de que no fueron 20 generales, fueron 28. 28, tienes razón. A correr, sí, a correr. Entre ellos, Francis Pardo, uno de los militares más carismáticos que tenía el régimen. Así es. Que todo eso está rarísimo lo que pasó ahí. Un cowboy muy especial que nada más que atacaba a los miembros de la FARC. Sí, además, déjame decirte, la opinión de la prensa, el silencio que hizo la prensa internacional sobre el hecho, me parece bochornoso, porque si en Suiza se mueren 3 generales en cadena, hay una investigación de Naciones Unidas. Andrés, mira, yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero hay una conspiración para mantener el régimen en el poder. Lo hemos vivido por Europa, el esfuerzo que ha hecho el aparato de izquierda europeo para que no se sepa que hay tropas castrocomunistas peleando al lado
de Rusia contra Ucrania. Y que tú siempre has denunciado desde el día 1 que hemos tratado el tema de la invasión rusa a Ucrania. Tienes razón, Orlando. Orlando. Noticia. Hoy por primera vez el Parlamento Europeo condenó específicamente la presencia de tropas clasocomunistas al lado de Rusia, la compararon con las tropas norcoreanas y señalaron que el régimen comunista de Cuba es un beligerante en la agresión contra Ucrania. Excelente noticia, excelente. Excelente noticia, hay que divulgarla. Orlando, 2 preguntas para ti. 1, tu impresión del evento, de la exhibición, y 2, diste hoy 3 mensajes importantes a mi juicio que hay que expandirlo, como cada uno de los representantes de las organizaciones del exilio que habló allí. Bueno, yo creo que en primer lugar agradecerle a ti, a Marcel, el esfuerzo que hicieron. Me sentí muy bien ahí. Estábamos en una reunión de los que queremos la libertad de Cuba, están luchando por ella en apoyo a nuestros hermanos en Cuba, con un acto de unidad. Mira, 3 mensajes bien sencillos. Número 1, el régimen no se cae solo, hay que tumbarlo. Bien. Para tumbarlo tenemos que unirnos, pero unirnos operativamente, con resultados efectivos. Número 2, para armar un gobierno de transición hay que trabajar muy duro. Eso no se improvisa y tenemos que comenzar el trabajo desde ahora y es parte del proceso de liberación. Tenemos que dar los pasos necesarios porque va a hacer falta el concurso y el apoyo de todos los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para levantar un gobierno democrático después de tantas décadas de tiranía. De acuerdo. Nuestro país ha brillado muchas cosas, hemos tenido problemas históricos con la estabilidad democrática. Hay que superar todo eso para levantar una nación democrática, como hizo Polonia, como hizo Israel, como hizo Taiwán, se puede hacer. No importa que tengamos una historia de dictaduras y tiranías, podemos levantar un país libre si nos organizamos para eso. Y no podemos pensar, no caer en la idea de la varita mágica que se va a dar solo. Ni se caen solos, ni se construye la democracia sola. Hay que trabajar duro y se puede hacer porque esa mesa de unidad que ustedes sentaron, un auditorio de unidad, porque lo que había en el auditorio era un liderazgo tremendo también. En apoyo a esa mesa de unidad y a esa concurrencia de unidad, hay toda una nueva generación de muchachos que quieren pelear y quieren reconstruir a Cuba y hay que organizarnos para eso. Sin duda. El tercer mensaje es los presos políticos. Eso. Aquí. Y luego el punto es los presos políticos. Tenemos que unirnos para apoyar no solamente a los presos en su lucha en las prisiones, a los familiares de los presos que están fuera. Hay que apoyar a Ángel de Fania plantado en la labor que hacen, duplicar nuestros esfuerzos, que sepa que está dentro de Cuba, que caiga preso por la causa de la libertad, que tiene apoyo desde los que estamos en el exterior. Para mí eso que está señalando yo lo compartí aquí, Orlando, por lo siguiente. Cada uno de los que estuvo ahí, repito, puso un ángulo importante del momento en que vivimos. Y Luis Enrique, tú y Marcel coincidieron en el tema de los presos políticos. Y Luis Enrique añadió una cosa que me parece muy preclara y que hay que expandir esa idea, que es el momento de dejar al lado todo. Y no puede ser que alguien de alguna organización o de que piense algo hable mal o trate de denostar a una figura. Ese momento hay que combatirlo y dejarlo a un lado. Tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos, nunca vamos a triunfar. ¿Fue tu impresión hoy? Yo creo que hoy fue un momento de unidad muy bonito. Yo soy testigo de que nos podemos unir, podemos trabajar bien juntos. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con 52 organizaciones participando, es una unidad en la acción. Podemos hacerlo. Y tenemos que hacerlo para procurar y defender un gobierno democrático cubano libre que logre devolverle todas las libertades y derechos al pueblo de Cuba. No se puede diluir la soberanía del pueblo de Cuba, ni su libertad, ni su democracia. Tenemos que estar muy claros los objetivos. Nos sobran evidencias históricas de lo que pasa cuando la transición no es buena. Los primeros 2 años de transición determinan los próximos 30 años del país y el proceso de liberación determina la transición. Vimos lo que pasó en Nicaragua, que a pesar del heroísmo, de la lucha, de la resistencia nicaragüense, que murieron por miles en las junglas y las montañas de Nicaragua, perdieron todo en la mesa de negociación en Zapoá, y ahí está el degenerado de Daniel Ortega en el poder. Lo vimos en Rusia, donde fracasó la transición democrática y la KGB está en el poder fortísima. Hemos visto lo que pasa cuando no se hace bien la transición. De acuerdo. Si derrotas al enemigo,
si derrotamos al Partido Comunista, si sacamos del poder a la familia Castro, Cuba tiene la oportunidad de ser libre y construirse en democracia. Pero entonces tiene que haber un programa de gobierno ya hecho, ya claro, para poder institucionalizar la democracia en el país y devolverle al pueblo lo que es la razón de lucha nuestra, la libertad, la soberanía, los derechos. Orlando, y dijiste una cosa importante que te agradezco el comentario, pero me parece que en tu sentir es mucho más profundo. Tú allí dijiste, el museo puede ser la casa, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, la casa de ese principio de trabajo en común. Y no porque sea la sede donde estamos y hacemos la exhibición permanente de la experiencia cubana o la exhibición del 11J, sino creo que el sentir tuyo, y corrígeme si estoy equivocado, tiene que ver con el grupo de personas, porque habían también líderes electos sentados ahí. Tuvimos desde el senador Reed Scott, el congresista Mario Díaz Balar, la congresista Debbie Wasserman Schultz, demócrata por el sur de la Florida, para que luego no nos pinten que republicano, que demócrata por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mike Hammer, que lo vamos a tener más adelante. Creo que el sentido de lo que tú estabas diciendo iba por ahí, ¿correcto? Yo propuse la idea de que empecemos conversaciones lo antes posible. La sede puede ser el museo. Creo que debe ser una sede natural de cuando empiecen estas conversaciones para ver cómo logramos la mayor integridad y la mayor organización. No se improvisa una liberación, no se improvisa un gobierno de transición. De acuerdo. Exacto. Estamos de acuerdo, Orlando. Andrés. Sí, no, mira, es importante, sobre todo teniéndote a ti aquí ahora, que tú no creo que haya nadie más que tú, si acaso alguien como tú que haya hecho por modificar la opinión de la Unión Europea acerca de la dictadura cubana. Y en Europa, lo que tú dices, la transición, los primeros días, los primeros años de la transición determina el futuro. Y hemos visto cómo en algunos países de Europa Oriental, por ejemplo, en Polonia hubo un problema muy grande porque la legislatura se quedó básicamente en manos de los excomunistas y fue tremendo poder limpiar eso. Y ahora mismo, más recientemente, hemos visto en Rumanía que la derecha ganó en buena ley unas elecciones y la Corte Suprema de Rumanía las echó abajo. ¿Te das cuenta? Eso es porque esas transiciones no se efectuaron con la limpieza, hay que decirlo, necesaria para que los elementos del viejo régimen no queden dentro de la estructura de poder. Bueno, también y la comunidad internacional. Adelante, Orlando, sí. No, Andrés ha dado un ejemplo formidable. Rumanía es uno de esos países donde el aparato de seguridad e inteligencia preservó demasiado poder y eso ha lastimado la democracia rumana. Rumania ha tenido un despegar económico impresionante y la sociedad civil se ha levantado, ha tenido mucho éxito, pero todavía tiene grandes problemas porque no fue buena la transición. Fue muy difícil, mejor que la rusa, pero no perfecta. Sí, Orlando, ahora que hablas de transiciones y has tocado un punto central y que yo siempre lo he dicho, es verdad lo que pasó en Rusia, pero lo que pasó en Rusia también en la década de los 90 tiene que ver con esos intersticios de la historia, donde aquí en los Estados Unidos hubo una administración a partir del año 93 hasta el año 2001 que permitió en alguna medida que el oso ruso herido y arrastrándose se levantara. Fíjate que ha quedado para el argot político el sustantivo de Siloviki, que en ruso quiere decir la suerte de dos palabras, hombre que viene de la procedencia del poder del aparato de seguridad del Estado. Y es el clan, las mafias, donde está encabezada por Vladimir Putin, y fue en esa década porque Estados Unidos en aquellos años no prestó atención correcta a la transición a lo que estaba pasando en Rusia. Sí se ocupó de la amenaza nuclear. Hay documentales extraordinarios que cuentan cómo Estados Unidos hizo hasta lo imposible porque esas armas nucleares y las armas convencionales cayeran en manos inapropiadas. ¿Y qué ocurrió después? Esos recovecos de la historia. Señores, vino el tema de la guerra contra el terrorismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Cuba? Y por eso lo que ha señalado Orlando sobre el proceso de transición, de fabricarlo bien, no puede haber en Cuba una generación de los Putin cubanos. No puede haber. Esos tipos que hoy tienen dinero, generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, que tienen dinero invertido en el mundo, en cuentas secretas por ahí escondido, incluso que han hecho negocios aquí en los Estados Unidos. Eso hay que evitarlo a toda costa. Orlando. Mira, para las Fuerzas Armadas que tengan una actitud patriótica, positiva, constructiva al país, tienen un futuro abundante
un futuro abundante en reconstruir a Cuba, un futuro digno, honesto, correcto. Las Fuerzas Armadas han sido un motor de desarrollo en Indonesia, por ejemplo. Así es. Todos sabemos lo que está pasando en Indonesia, como se está levantando como potencia mundial. Lo mismo puede ocurrir con Cuba. Lo que no puede haber son las mafias estas, las mafias de los camaradas, le dicen en Rusia, donde ahogan la democracia, ahogan la soberanía. El cambio tiene que ser real. Nuestro único mandato como resistencia es la devolución plena de la soberanía, la libertad y el derecho al pueblo de Cuba. Y no tenemos que ir tan lejos. Nuestras constituciones mambisas son una joya de derecho natural. Tenemos que ir ahí, la constitución del 1, lo que se puede salvar de la constitución del 40. Tenemos ahí los materiales intelectuales. La constitución del 1, a mi juicio, mejor que la del 40. La del 40 tiene algunas cosas que son inaceptables ya, que tenemos que cambiarlas, pero también tienen cosas muy buenas. El sistema electoral es bueno, el que plantea la del 40 es superior al del 1. La del 1, si no fuera por la enmienda Plan, sería una gran constitución. Sí. Claro, claro. Lo que ocurre, Orlando, no sé cómo lo ves tú y ya que te has metido en este camino, el día de mañana, el día 1 del proceso de la transición de Cuba, lo que nosotros necesitamos es que se respeten los derechos básicos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 46 y establecer una serie de principios básicos. Por ejemplo, yo estoy a favor de la proscripción del Partido Comunista y de todas las organizaciones que el castrismo en 66 años generó. ¿O tú estás de acuerdo con eso? Bueno, si no puedo hablar con Andrés Reinaldo y Miguel Cosío de la transición, ¿con quién hablo? Sí. Tenemos que echar para adelante, mi hermano. Hablar con ustedes sobre esto. Mira, yo creo, está bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un producto de la gran diplomacia que Cuba tuvo en la República. Yo prefiero ir a los derechos contenidos en nuestra historia constitucional. Vale. Estoy de acuerdo, Vale. Completamente de acuerdo. El conjunto de constituciones mambisas es superior a la Declaración Universal. Esto es para otro programa, pero es superior. Tenemos que ir al derecho fundamental, al derecho inmanente en el pueblo de Cuba y trabajar desde ahí. Claro, Si no empezamos bien, se hundió el país. Claro, y cuando te hablo de la diferencia entre la Constitución de 1901 y la Constitución del 40, es que la Constitución de 1901 es inequívocamente, igual que las otras constituciones mambisas, son constituciones nacionalistas. Y la Constitución de 1940, a pesar de todos sus logros, es una constitución que apunta a una república social que fue la que dio paso a la República Socialista. Mira, Bueno. yo creo que una cosa que tiene la Constitución de 40, que eso sí no podemos, cuando la nación, ninguna Constitución cubana de 40 había hecho sinónimo o consustancial al Estado con la nación. Correcto. Todas las constituciones te decían, la nación se organiza en Estados. Exacto. Y tú no puedes decir que la nación y el Estado son consustanciales porque no lo son. No lo son. A la nación. Así mismo. Sí, Orlando, y una vez que tú y yo hablamos del tema, están en los años 30, habría que revisar, pero yo creo que el día 1, no sé cómo lo ven ustedes, esto es una simple opinión, primero hay que ir a lo básico, al proceso de la transición, al respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, la liberación de los presos políticos. Será complejo, pero tenemos que empezar ya, Bueno, porque la hora del cambio está ahí a la vuelta. La única transición democrática exitosa de nuestra historia fue la que ocurrió entre 1933 y 1940. Y hay dos constituciones cubanas que raramente se mencionan, pero que son muy buenas. Bueno, son leyes constitucionales más que constitución, o menos que constitución, que son la 34 y la 35. Nos da un ejemplo formidable para cómo organizar el país en un periodo como el que se nos acerca. Y creo que tenemos que ir ahí. Tampoco quiero caer en lo que se está surgiendo del tribalismo que si la del 1 o del 40, ese no es el problema. Claro. Yo De acuerdo. prefiero a la historia constitucional de Cuba completa antes del comunismo. No, Hay cosas muy buenas. de acuerdo, Orlando, pero también tenemos que recordar que el periodo de construcción de la democracia en Cuba, no sé tu opinión, de 1902 a 1958, al 52, vamos a poner con el tema de Batista, a pesar de que en su periodo se respetaron muchísimos derechos. Fue una democracia joven, la democracia cubana no terminó de fraguar. Y ahí el ejemplo que has puesto de la nación, ¿cómo? ¿Cuándo fue que Francia consolidó la democracia? En el 58, pescado de gol. De acuerdo. No tenemos nada. ¿Cuándo fue que Polonia logró la democracia? Eso es muy difícil articular. ¿Cuándo fue que Israel logró estabilidad? Es muy difícil lograr la democracia, pero se puede hacer, lo vamos a hacer. Sí, yo recuerdo siempre una frase que tú debes conocer de Václav Havel,
que decía que a la hora de desmontar una sociedad comunista era imprescindible ser implacable con las instituciones, benévolo con las personas. Y Havel estaba clarísimo. Havel también decía que él prefería la inexperiencia temporal al sabotaje permanente. De acuerdo. Sí. Orlando, te agradecemos infinitamente y tenemos que ponernos a trabajar todos en por una sola causa y en una sola dirección, el cambio en Cuba. Coño, para entregarle a la nueva generación un país digno. Eso. Dios